¿Te has preguntado alguna vez por qué a pesar de tus esfuerzos hay quienes simplemente no te ven con buenos ojos? En nuestro video de hoy vamos a explorar 10 posibles razones detrás de este misterio. Desde dinámicas psicológicas hasta malentendidos comunes, te invitamos a un viaje de autoconciencia que podría iluminar algunos de estos enigmas sociales. Prepárate para una exploración honesta de las complejidades de las relaciones humanas. Y si estás listo para más descubrimientos y reflexiones, no olvides suscribirte y caminar con nosotros en este viaje hacia el entendimiento. Empecemos. Número 1. Envidia. La envidia es un sentimiento humano complejo y a menudo doloroso, que surge cuando vemos a alguien poseer algo que deseamos para nosotros mismos. Esto puede ser material, como la riqueza o posesiones, profesional, como el éxito o reconocimiento, o incluso cualidades personales, como la belleza, el talento o la felicidad. Cuando las personas sienten envidia, pueden empezar a albergar resentimiento hacia aquellos que tienen lo que ellos anhelan. Este sentimiento puede manifestarse de diferentes maneras, desde un malestar silencioso hasta un antagonismo abierto o incluso comportamientos dañinos. La envidia es insidiosa porque corroe la capacidad de apreciar y alegrarse por el éxito de los demás y puede conducir a una espiral de negatividad y comparación constante. En el contexto del estoicismo, la envidia es vista como una emoción perturbadora que debe ser comprendida y controlada. Los estoicos enseñan que debemos centrarnos en mejorar nosotros mismos y en cultivar nuestra virtud, en lugar de desear lo que otros tienen. Según esta filosofía, la envidia no solo es destructiva para nuestras relaciones, sino que también es dañina para nuestro propio bienestar emocional y espiritual. La envidia también revela una falta de satisfacción con la propia vida y puede ser un indicativo de que uno no está viviendo de acuerdo con sus propios valores o alcanzando su potencial. En lugar de permitir que la envidia nos consuma, podemos utilizarla como un catalizador para nuestro propio crecimiento, reconociendo que es una señal de que hay aspectos de nuestra vida que deseamos mejorar. Lidiar con la envidia requiere autoconciencia y autocompasión. Reconocer nuestros propios sentimientos de envidia sin juzgarnos y luego redirigir esa energía hacia nuestras propias metas y el desarrollo de nuestra propia vida es un paso hacia la superación de este sentimiento. La clave está en transformar la envidia en inspiración, motivándonos a trabajar por lo que admiramos en los demás, en lugar de resentirnos por ello. En resumen, la envidia es una de las razones por las que las personas pueden desarrollar sentimientos negativos hacia los demás, pero también es una emoción que podemos aprender a manejar y superar. Al hacerlo, podemos liberarnos de su peso y encontrar una mayor paz interior y satisfacción en nuestra propia trayectoria de vida. Número 2. Malentendidos. Los malentendidos son una fuente común de conflicto interpersonal y una razón frecuente por la que la gente puede desarrollar sentimientos negativos hacia los demás. Estas confusiones pueden surgir de la comunicación deficiente, suposiciones incorrectas, diferencias culturales o simplemente por no tener toda la información necesaria. Un malentendido ocurre cuando lo que una persona intenta expresar no se interpreta como ella esperaba. Esto puede llevar a que se formen impresiones erróneas o que se saquen conclusiones apresuradas. Por ejemplo, un comentario dicho en broma puede ser tomado en serio. Un gesto bien intencionado puede ser visto como una ofensa. En el lugar de trabajo, un simple error en la comunicación puede llevar a una cadena de decisiones equivocadas, afectando la dinámica del equipo y la percepción de las capacidades de un individuo. Los estoicos enfatizan en la importancia de la suspensión del juicio y la claridad en la comunicación. Marco Aurelio y otros estoicos abogaban por la reflexión antes de responder, dando espacio para la consideración y la comprensión antes de formar una opinión. Aconsejan asumir la mejor intención de los demás y buscar la claridad antes de reaccionar emocionalmente. Además, los malentendidos a menudo se complican porque las emociones se involucran rápidamente antes de que se aclaren los hechos. Una vez que las emociones están en juego, las personas pueden sentirse heridas, enojadas o traicionadas, lo que puede hacer que sea más difícil resolver la situación y restaurar la buena voluntad. Para prevenir y manejar los malentendidos, es crucial practicar una escucha activa y empática.
verificar nuestra comprensión, pedir y ofrecer retroalimentación y comunicarse de manera clara y efectiva. También es útil reconocer y admitir nuestros errores en la comunicación y estar dispuestos a disculparnos y corregir cualquier error lo antes posible. En definitiva, los malentendidos son una parte inevitable de la interacción humana, pero su impacto negativo se puede minimizar con una comunicación cuidadosa y considerada y con una actitud estoica de reflexión y empatía. Al manejar los malentendidos con gracia y claridad, podemos evitar muchos de los resentimientos y conflictos que surgen innecesariamente y cultivar relaciones más armoniosas y comprensivas. Número 3. Diferencias de valores. A menudo el choque entre lo que cada persona considera importante, lo que da forma a sus principios y guía sus acciones, puede crear una barrera invisible que separa a las personas. Estas diferencias en los sistemas de valores pueden ser sutiles o significativas, pero cuando entran en conflicto, pueden llevar a desacuerdos profundos e incomprensión. Las personas tienden a gravitar hacia aquellos que comparten sus propios valores y sus propias creencias, y cuando encuentran a alguien cuyos valores son radicalmente diferentes, puede ser difícil relacionarse e incluso fácil desaprobar o despreciar a esa persona. Este juicio puede ser recíproco y rápidamente conducir a una antipatía mutua. Por ejemplo, lo que una persona valora como expresión de libertad, otra puede verlo como irresponsabilidad. Lo que para una persona es tradición y respeto, para otra puede ser visto como resistencia al cambio o rigidez. Desde la perspectiva estoica, se nos recuerda que cada individuo ve el mundo a través de su propia lente, moldeada por sus experiencias, educación y contexto cultural. Los estoicos nos instan a reconocer que nuestras percepciones de correcto y equivocado son a menudo subjetivas y a practicar la suspensión del juicio y el esfuerzo por entender la posición del otro antes de permitir que estas diferencias nos lleven al conflicto. La práctica del estoicismo sugiere que en lugar de permitir que las diferencias de valores nos dividan, deberíamos esforzarnos por encontrar terreno común y respetar la dignidad de cada persona, independientemente de nuestras discrepancias. Aceptar que otros pueden tener valores diferentes es una parte esencial de vivir en una sociedad plural y diversa. Para navegar por estas aguas a menudo turbulentas, es útil fomentar el diálogo y el entendimiento, comprometerse con la curiosidad en lugar de la condena, y buscar formas de colaborar que respeten las diferentes perspectivas. Al final, aunque no podamos siempre estar de acuerdo con los valores de los demás, podemos elegir responder con respeto y cordialidad, promoviendo así la cohesión y el respeto mutuo. En conclusión, las diferencias en los valores pueden ser una fuente de fricción, pero también una oportunidad para el crecimiento personal y la comprensión mutua. Al abordar estas diferencias con una mente abierta y un corazón comprensivo, podemos encontrar maneras de vivir y trabajar juntos a pesar de nuestras discrepancias, y quizás incluso aprender algo valioso en el proceso. Número 4. Competencia. En el tejido de las interacciones humanas, la competencia es un hilo que a menudo entrelaza y en ocasiones enreda las relaciones. No se limita a los deportes o al entorno laboral. La competencia puede surgir en casi cualquier contexto, entre colegas por un ascenso, entre amigos por atención social, o incluso entre familiares por el reconocimiento. El deseo de destacar o de ser el mejor puede llevar a una rivalidad que, si no se maneja adecuadamente, se convierte en antagonismo. La competencia puede tener una cara positiva, incentivando la mejora y el esfuerzo personal. Sin embargo, cuando se cruza la línea hacia la rivalidad excesiva, puede comenzar a erosionar la confianza y el respeto mutuo. La necesidad de ganar o de ser percibido como superior puede llevar a las personas a actuar de maneras que son percibidas como hostiles o amenazantes por otros. Además, el enfoque de la competencia puede hacer que las personas sean menos propensas a compartir recursos, conocimientos o reconocimientos, alimentando así el resentimiento. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recuerdan la importancia de centrarse en el propio progreso y virtud, en lugar de compararse constantemente con los demás. La verdadera competencia, según esta filosofía, es con uno mismo, esforzarse por ser mejor hoy de lo que se era ayer. Esta perspectiva promueve una competencia interna que es saludable y constructiva.
en lugar de una rivalidad externa que puede ser destructiva. Para mitigar los efectos negativos de la competencia, es útil fomentar un entorno de colaboración y apoyo mutuo, donde el éxito de uno es visto como un triunfo para el grupo en su conjunto. Reconocer y celebrar los logros de los demás, así como compartir los propios éxitos, puede ayudar a construir un espíritu de equipo y reducir la envidia y el odio. Finalmente, la competencia no debe ser una barrera para las relaciones, sino una manera de fortalecerlas, siempre y cuando esté basada en el respeto, la equidad y la búsqueda compartida de la excelencia. Al encauzar la naturaleza competitiva hacia metas que beneficien a todos, podemos transformar la rivalidad en una fuerza que nos impulse hacia adelante, juntos, en vez de separarnos. Número 5. Recuerdos negativos. Estos recuerdos afectan nuestras emociones y comportamientos. A través de la introspección, podemos comenzar a desentrañar las complejidades de nuestras reacciones emocionales y considerar maneras de responder que estén en consonancia con nuestros valores y la persona que queremos ser hoy. La práctica del estoicismo también implica aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra reacción ante él. Esto significa liberar el resentimiento y la amargura para hacer espacio para la paz y la aceptación. Al hacerlo, no solo liberamos a los demás de los juicios basados en el pasado, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de llevar la carga de experiencias pasadas. En resumen, los recuerdos negativos pueden ser una fuente potente de antipatía hacia otros, pero al abordarlos con conciencia, comprensión y una disposición a perdonar, podemos cerrar esos capítulos pasados y abrirnos a nuevas posibilidades de conexión y entendimiento en nuestras relaciones actuales. Número 6. Amenaza a la imagen de sí mismos. En las complejas dinámicas de las relaciones humanas, encontramos que uno de los desafíos más sutiles y sin embargo penetrantes es cuando la presencia o acciones de una persona desencadenan en otra una crisis de identidad o autoconcepto. Esto puede suceder cuando alguien percibe que otro individuo, a través de sus logros, comportamiento o incluso su mera existencia, pone en duda la imagen que tiene de sí mismo, sus creencias sobre quiénes son o lo que valen. Este tipo de amenaza puede desatar una reacción defensiva, a veces manifestándose como hostilidad o desdén hacia la persona que se percibe como la fuente del conflicto interno. No es raro que las personas reaccionen negativamente hacia aquellos que intencionalmente o no hacen que se sientan inseguros acerca de su propio estatus, habilidades o valor. Por ejemplo, un colega que destaca en el trabajo puede hacer que otro se sienta menos competente o exitoso. Un vecino que siempre tiene la casa perfecta puede hacer que otro vecino cuestione sus propias habilidades domésticas, en lugar de dirigir el malestar hacia una autoevaluación constructiva o al autodesarrollo. La persona puede proyectar esos sentimientos hacia el otro, culpándolo por su propia inseguridad. La respuesta estoica a este dilema es doble. Por un lado, se nos anima a mirar hacia adentro y a preguntarnos por qué nos sentimos amenazados. Esto requiere una reflexión honesta sobre nuestras inseguridades y la disposición a trabajar en ellas. Por otro lado, los estoicos nos instan a reconocer que nuestra autoestima no debe depender de comparaciones con los demás, sino de vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes y principios. El trabajo para superar estas amenazas percibidas a la imagen de uno mismo es un trabajo interno. Implica desarrollar la confianza en nuestras propias capacidades y valor, y reconocer que cada persona tiene su propio camino y sus propias luchas. En lugar de ver a los demás como amenazas, podemos tratar de verlos como espejos que nos muestran dónde necesitamos crecer o como inspiraciones para nuestra propia jornada. En última instancia, el reconocimiento de que todos tenemos valor y que cada uno de nosotros tiene algo único que contribuir puede ayudar a disipar los sentimientos de amenaza y reemplazarlos con una sensación de comunidad y solidaridad. Al enfocarnos en nuestra propia autenticidad y al celebrar las diferencias y éxitos de los demás, podemos transformar la inseguridad en una oportunidad para el desarrollo personal y la conexión más profunda con quienes nos rodean. Número 7. Proyección. La proyección es un fenómeno psicológico en el cual una persona atribuye inconscientemente sus propios pensamientos, sentimientos o motivaciones a otra persona. A menudo, cuando uno no puede aceptar ciertas cualidades o deseos en sí mismo,
puede proyectarlos en otros, viéndolos como si estuvieran fuera de sí mismos. Esto puede llevar a malinterpretaciones y juicios erróneos que causan antipatía y conflicto en las relaciones. Cuando alguien se siente amenazado por sus propios aspectos indeseables o no resueltos, como la ira, los celos o el deseo de competir, puede ver estos rasgos en otra persona, incluso si no están presentes. Por ejemplo, alguien que lucha con sentimientos de envidia puede acusar rápidamente a otros de ser envidiosos, cuando en realidad es su propia envidia la que no puede enfrentar. Desde una perspectiva estoica, el autoconocimiento y la autenticidad son esenciales para evitar la trampa de la proyección. Los estoicos nos animan a mirar hacia adentro y a realizar un examen personal riguroso para reconocer y aceptar nuestros defectos y debilidades. Al hacerlo, podemos comenzar a asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones y comportamientos en lugar de atribuirlos a otros. Además, la proyección no solo distorsiona nuestra visión de los demás, sino que también nos impide crecer y mejorar como individuos. Nos hace prisioneros de nuestras sombras no reconocidas y nos priva de la oportunidad de desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de establecer relaciones genuinas y transparentes. Para contrarrestar la tendencia a proyectar, es útil desarrollar la práctica de la reflexión y la introspección, así como cultivar la honestidad y la comunicación abierta. Cuando nos encontramos juzgando a otros, podemos hacer una pausa y preguntarnos si lo que estamos viendo en ellos es realmente un reflejo de algo dentro de nosotros mismos. Este tipo de autoindagación puede ser desafiante, pero es fundamental para vivir con integridad y para construir relaciones basadas en la realidad y no en nuestras percepciones distorsionadas. En resumen, al reconocer y trabajar en nuestras propias áreas de conflicto interno, podemos dejar de proyectar y empezar a interactuar con los demás de una manera más auténtica y compasiva. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos acercamos a la sabiduría y la paz interior que promueve el estoicismo. Número 8. Influencia de terceros. La influencia de terceros en cómo percibimos a las personas es considerable. Las opiniones, chismes o críticas que escuchamos de otros pueden preconfigurar nuestras expectativas y percepciones, incluso antes de que tengamos la oportunidad de conocer a esa persona personalmente. Este fenómeno social puede ser particularmente poderoso y a menudo injusto, ya que permite que las percepciones ajenas nublen nuestro juicio propio. Las primeras impresiones pueden verse significativamente afectadas si alguien nos ha hablado previamente de una persona. Si lo que escuchamos es negativo, podemos acercarnos a esa persona con cautela, desconfianza o incluso hostilidad, sin una razón válida basada en nuestras propias experiencias. Incluso comentarios casuales o rumores infundados pueden influir en cómo interpretamos las acciones de alguien, llevándonos a leer intenciones negativas en comportamientos neutrales o positivos. En la filosofía estoica, se valora la idea de acercarse a cada situación y persona con una mente abierta, sin prejuicios. Se nos recuerda que debemos basar nuestras opiniones y actitudes en nuestras propias observaciones y experiencias directas, en lugar de dejarnos llevar por el juicio de los demás. Los estoicos abogarían por darle a cada persona una tabula rasa, una oportunidad de ser conocida por sus propias palabras y acciones. Para resistir la influencia de terceros, es importante desarrollar un sentido crítico y cuestionar las fuentes de nuestra información. ¿Son confiables? ¿Podrían tener sus propios prejuicios o agendas? Al confrontar rumores o prejuicios con una mente inquisitiva, podemos protegernos contra la información de juicios injustos y mantener la integridad de nuestras relaciones. Además, la práctica de la empatía y el beneficio de la duda puede llevar a un entendimiento más preciso y menos sesgados de los demás. Al interactuar con los demás, centrarse en la comunicación directa y la experiencia personal proporciona una base más sólida para construir una relación auténtica y libre de influencias externas no verificadas. En última instancia, ser consciente de cómo la influencia de terceros puede colorear nuestras percepciones nos permite tomar medidas proactivas para asegurar que nuestras interacciones sean justas y basadas en la realidad. Al hacerlo, no solo ejercemos la justicia y la equidad recomendadas por los estoicos, sino que también fomentamos un entorno de respeto y confianza mutua. Número 9.
Incompatibilidad de personalidades. La incompatibilidad de personalidades es una realidad con la que todos nos encontramos en algún momento. Ciertos rasgos de carácter, estilos de comunicación o valores pueden chocar, y cuando esto sucede, la armonía en las relaciones puede ser difícil de alcanzar. No se trata de que una persona sea inherentemente mala o que la otra sea inherentemente buena. Más bien, hay una falta de sintonía en la forma en que se expresan y entienden el mundo. Cuando dos personas no se llevan bien debido a diferencias fundamentales en sus personalidades, puede surgir una tensión palpable. Puede ser una diferencia en la extroversión contra la introversión, el pensamiento analítico frente a la intuición, la espontaneidad frente a la planificación o cualquier número de variables de personalidad. Estas discrepancias pueden llevar a malentendidos, frustraciones y en algunos casos a un desdén mutuo. Sin embargo, la incompatibilidad no tiene por qué traducirse en odio. Una perspectiva estoica nos invitaría a aceptar que no todos estamos hechos para llevarnos bien con todos los demás, y eso está bien. Es posible respetar a alguien como individuo y al mismo tiempo reconocer que no compartimos suficiente terreno común para una relación cercana. La clave es manejar estas diferencias con respeto y sin juicio. La incompatibilidad de personalidades puede también ofrecer una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de reaccionar con aversión hacia alguien que es fundamentalmente diferente, podemos elegir ver esta experiencia como una oportunidad para desarrollar paciencia, tolerancia y habilidades de comunicación. Esto no significa que tengamos que forzar una relación que no funciona, sino que reconocemos nuestras diferencias y aprendemos a interactuar de una manera que sea civil y mutuamente respetuosa. En la vida cotidiana, esto puede implicar establecer límites claros, acordar estar en desacuerdo o, en algunos casos, limitar o terminar la interacción si la relación se vuelve demasiado conflictiva. Lo importante es manejar las incompatibilidades de manera que mantenga la dignidad de todos los involucrados. En última instancia, reconocer y aceptar la incompatibilidad de las personalidades sin caer en la negatividad nos permite navegar por nuestras relaciones sociales de manera más efectiva. Nos enseña a coexistir con una amplia gama de personas y a mantener nuestro equilibrio emocional, incluso cuando no encontramos un terreno común. Número 10. Expectativas no cumplidas. Las expectativas no cumplidas pueden ser la fuente de una gran decepción y malestar en las relaciones interpersonales. Cuando las personas tienen una idea preconcebida de cómo deben comportarse los demás, de cómo deben desarrollarse ciertas situaciones o qué resultados deben obtenerse, y estas expectativas no se materializan, surge un caldo de cultivo para la frustración y el resentimiento. A menudo, estas expectativas pueden estar basadas en normas sociales, experiencias pasadas o simplemente en nuestros deseos y necesidades personales. Cuando alguien no cumple con estas expectativas, puede ser percibido como que nos ha fallado de alguna manera, lo que puede llevar a sentirnos heridos, enojados o traicionados. Sin embargo, este malestar no siempre es justo o razonable, especialmente si las expectativas no fueron comunicadas claramente o si eran poco realistas. El estoicismo nos enseña a tener cuidado con nuestras expectativas y a aceptar que no tenemos control sobre las acciones de los demás. Nos recuerda que lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones y respuestas. Al centrarnos en nuestra propia conducta y en ajustar nuestras expectativas a la realidad, podemos evitar muchos de los desencantos que ensombrecen nuestras relaciones. Para manejar las expectativas no cumplidas, es útil establecer una comunicación clara desde el principio, discutir abierta y honestamente lo que esperamos de los demás, y estar dispuestos a escuchar sus expectativas hacia nosotros puede prevenir muchos malentendidos. Además, es importante practicar la empatía y considerar que cada persona tiene su propio conjunto de circunstancias, desafíos y limitaciones que pueden afectar su capacidad para cumplir con lo que esperamos de ellos. En situaciones donde las expectativas no se cumplen, es valioso reflexionar si estas expectativas eran justas y si la otra persona estaba realmente en posición de satisfacerlas. A veces,
Al examinar la raíz de nuestras decepciones, podemos descubrir que nuestras propias demandas eran excesivas o no comunicadas adecuadamente. En resumen, aprender a gestionar nuestras expectativas y responder con flexibilidad y comprensión cuando no se cumplen nos puede ayudar a mantener relaciones más sanas y equilibradas. Nos permite liberar a los demás de la presión de cumplir con nuestras demandas y nos libera a nosotros mismos del peso de la constante desilusión. Al final, podemos encontrar una mayor paz y satisfacción al aceptar a las personas tal como son, en lugar de como quisiéramos que fueran. Reflexión final. En nuestra travesía por las complejidades de las relaciones humanas, hemos explorado juntos las razones por las que a veces la gente puede albergar sentimientos negativos hacia nosotros, desde la envidia hasta las expectativas no cumplidas. Hemos visto cómo la interacción humana puede ser un laberinto de emociones y percepciones. Recordemos que cada persona es un mundo, un universo de experiencias y sentimientos. Las razones de los sentimientos negativos a menudo están enraizadas en la psicología humana profunda y no siempre son un reflejo directo de nuestras acciones. Aceptar esto puede ser liberador y puede abrir la puerta a relaciones más auténticas y comprensivas. Mientras reflexionamos sobre estos puntos, también podemos considerar cómo nuestras propias acciones y expectativas influyen en nuestras relaciones. ¿Contribuimos a la armonía o a la discordia en nuestras interacciones? ¿Cómo podemos fomentar un entendimiento más profundo y una convivencia más pacífica? Te invitamos a continuar explorando estos temas y muchos más. Si este video te ha ofrecido una nueva perspectiva, por favor, suscríbete al canal. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios y sé parte de nuestra comunidad que busca crecer y aprender juntos. No olvides que cada suscripción, cada like, cada interacción nos ayuda a seguir creando contenido que enriquece, educa y esperamos haga del mundo un lugar un poco más comprensivo. Gracias por acompañarnos en este viaje de entendimiento y hasta la próxima.